a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Yo quisiera darle dos breves ideas que yo veo claro al leer este pasaje del versículo 13 al capítulo 3:7. Hay más ideas, pero por supuesto tengo que decirle a Primera de Pedro adiós y hasta el próximo año, porque sería el tiempo. Así que vamos a hacer una cosa difícil, vamos a hacer compacto desde el versículo 11 hasta el capítulo 3:7. O sea, 2:11 al 3:7. Para poder ver en todo esto el concepto de estar sumisos. Así que en vista de esto quiero darle varias cositas. Para empezar, nosotros nos sometemos para hacer la voluntad de Dios. Nos sometemos para hacer la voluntad de Dios. Me perdonan que no tenga el PowerPoint, culpa mía, he estado con mucho corre y no pude formarle todo para un tiempo ahí y entonces lo dejé a Gustavo a última hora. Gustavo, olvídate, no voy a ponerlo. Pero yo lo pongo hoy o mañana cuando tenga una oportunidad. Pero al menos va a ser fácil recordarlo. Número 1, así bien clarito, nos sometemos para hacer la voluntad de Dios. ¿De dónde saco esto? Dice el versículo 13, por causa del Señor, someteos a todo lo que, toda institución humana, ya sea rey como a superior, ya a los gobernadores como por el enviado para castigo de los malhechores y aclara y alabanza de los que hacen el bien. Esta es la voluntad de Dios. Comienza marcando la primera expresión o cláusula, como decimos. Por causa del Señor, someteos. Versículo 13 a 15, es 13 al principio, ahora el 15 al principio. Subrayen, esta es la voluntad de Dios. Muchas personas preguntan, bueno, ¿cuál es la voluntad de Dios? Y tratamos de hacer un bloque teológico sistemático de lo que es la voluntad de Dios. Hermanos, es simple. Para empezar, o sea, hay muchos pasajes bíblicos para explicar la voluntad de Dios desde muchos puntos de vista. Pero ¿qué tal si hoy vemos esta? Es una buena perspectiva. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Sencilla, someterse. Se dirá, bueno, está haciéndonos sumisos. Nos está convirtiendo en un mensaje donde somos carneritos, o como nos quiere predicar el movimiento postmoderno. Nosotros somos seres libres, pensantes, capaces de tomar lo moderno y llevarlo más allá de lo moderno, donde la tecnología es Dios y donde todo el conocimiento que adquirimos hoy es superior al pasado. Y vivimos en todo este bla, 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 vano que el mundo nos ofrece y nos enseña y nos quiere decir que conocemos más que nadie en otras épocas. ¿Verdad que eso es vanidoso y orgulloso? Hay otra palabrita más tonta, porque dice la Biblia bien claro que no hay nada nuevo debajo y que no falla. No falla. Uno se pone a mirar cada cosa, pero no hay tiempo, pero que le guste la física. Hay cada cosa. Ustedes saben que hay una batería que se fabricó alrededor de 1930, que todavía está como el primer día que lo hicieron, nunca se ha descargado. En Europa. No sé si la batería incluida por Tesla, no me acuerdo ahora el físico que la hizo. Y todavía no quieren averiguar ni decir el secreto. Imagínense las compañías de batería lo que van a hacer. Explotaría. ¿Qué creces? Una batería que lleva como 80 años no se ha gastado. Y está guardadita. Creo que es en Budapest donde la tienen guardada. Uno de estos. Ay, no puedo pensar, bueno, no hay nada. Con esto quiero decirles, hermanos, que aquí hay algo que es viejo. Usted quiere conocer la voluntad de Dios, hay algo sencillo y viejo, no hay nada extraordinario, no hay nada profundo que
Usted tiene que leer, no hay un libro, usted no tiene que leer una cosa profunda de una Biblia, una vida con propósito, ni una Biblia explicada. No son libros que estoy criticando, pero nada que usted necesita para entender la voluntad de Dios. Simplemente sea una persona sumisa a la voluntad de Dios. A veces queremos averiguar lo que es claro. Y aquí hay muchos ejemplos. Vamos a meternos ahora. Para empezar, número 1, a toda institución. Eso es pasaje. A toda institución que humana. ¿Verdad que tengo un pasaje que fastidia y molesta? Sea honesto. Usted me está diciendo a mí que tengo que someterme a un sistema dictatorial. ¿Usted se imagina dónde pondría esto en el Caribe, los cristianos en el Caribe? En América del Sur, en Venezuela, en estos países. A esta gente le encantaría que uno predicara este pasaje de esa perspectiva. Pero ahorita vamos a ver que nosotros vivimos como si fuéramos esclavos y sumisos, pero libres de Cristo. Lo cual nos quita de cualquier posibilidad de cerrar nuestros cerebros y aceptar cualquier cosa del mundo y creerlas por causa del Señor. ¿Cómo vivir sumisos? Primero, aceptando la voluntad de Dios, la cual no la entendemos, pero aún llega hasta nosotros, manifestada en las instituciones humanas. Esto es chocante. Usted me está diciendo a mí que el Señor puso a Hitler. Bueno, la última vez que yo chequeé en la Biblia, dice la Biblia que el Señor pone y quita ¿qué? ¿Cómo? ¿Están seguros? ¿Creen eso? Cuando a Dios no le gusta a un gobernante, Él les va a mandar un cáncer y se va a morir. Como pasó hace mucho. Cuando Dios quiere hacer algo, Él lo hace. Así que no nos preocupemos. Así que si usted quiere algo inteligente y astuto aquí en este escrito de Pedro, vamos a someternos a la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Bueno, la voluntad de Dios es que ahora estemos, por ejemplo, en una iglesia local. Vamos a someternos al pueblo de Dios. Hay muchos cristianos haciendo lo que ellos desean y no se someten a la iglesia local. No es que yo me someto a Cristo, no a la iglesia, pero Cristo dijo que la iglesia es su cuerpo. Y cuando su cuerpo está bien, está trabajando, únese a él. Vean cuánta implicación teológica hay en eso. No todo el mundo es mano, no todo el mundo es cabeza, no todo el mundo es pie. A todo el mundo Dios le dio dones. Así que miren cuánta implicación. Vamos a someternos a la obra de Dios. Vamos a someternos porque esa es la voluntad de Dios. Y con esto estoy sacándonos del tema de los gobernadores y los gobernantes de este mundo y de la política, porque muchos tomamos este pasaje y si nos descuidamos nos metemos en la política. Pero quiero decirle que hay una expresión clave que no tiene que ver con la política. Dice el Señor, someteos, y nunca lo olviden, a toda institución humana. Y déjeme decirle algo, la iglesia no es una institución humana, es del Señor. Así que con más razón. El apóstol Pedro, al hablarle a los creyentes, les estaba confirmando el deseo del Señor de que nosotros no seamos, aquí está el porqué, rebeldes. ¿Usted quiere ser feliz? No sea rebelde. Sea un cristiano que escuche y que ponga en acción lo que escucha. 1 Corintios 16 nos da mucha luz de lo que el apóstol está diciendo. Dice, hermanos, versículo 15. Ya sabes que la familia de Estefanas es la primicia de Acaya, o sea, los que comenzaron esas obras ahí en la plantación o en la siembra de iglesia, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Usted quiere una iglesia bendecida, que hay líderes. Y este año que viene, en 2 semanas que comienza, van a haber líderes. Vemos un pastor, bueno, gracias a Dios, más pastores. Vemos diáconos, concilios, maestros. Usted quiere una iglesia bendecida. No tome nuestra palabra de liderazgo como basura.
¿Están conmigo? No hay ni un amén. Es que esta es palabra fuerte. No es fácil someterse. Crea más, hermano, ¿qué pudiéramos sacar? ¿Por qué es esto de someterse? O sea, es lo primero. Número 2, en esto de someterse. ¿Para qué? Dice, para buen testimonio, dice el versículo 15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los insensatos. Los creyentes tenemos que hacer el bien al actuar bien al respecto a nuestras instituciones. Voy a poner algo práctico, por eso es que nosotros ahora, a la luz de que podemos entender que el apóstol, bueno, la palabra de Dios, el Señor nos exhorta a orar por nuestros gobernantes. Yo no sé ustedes, pero para mí, al principio, orar por Obama fue difícil. Y en mi testimonio lo cuento. Si alguien me quiere acusar de republicano, de verdad, no me interesa lo que usted piense. Yo soy un hijo de Dios, un elegido de Dios, nacido de nuevo por la sangre de Jesucristo, y ningún partido, ni los partidos ni me van ni me vienen. Al fin y al cabo vine de un país donde había un solo partido. Nunca voté, nunca hice nada por ese partido, excepto hablar mal cada vez que pudiera. Y gracias a Dios por la gracia de Cristo, que no me metí en cosas ilícitas, porque al fin y al cabo uno no llega a nada. Dios es el que pone y quita. Pero recuerdo cuando Obama salió de presidente la primera vez, hermano. No, este es testimonio. Yo no dormí por 2 días. Sí, es muy bueno con las ayudas a los pobres, a los hispanos, etcétera, etcétera. Pero por un lado hay otra cara de la moneda que a veces olvidamos. Yo no meterme en eso. Esa es la otra cara que uno mira. O sea, lo que esas decisiones de un presidente va a tomar y repercutir en mi hijo. Si yo tengo nietos con ellos un día, lo que van a vivir. Porque al paso que vamos sabemos, todo es matemática básica, que significa que ellos de aquí a 30 años van a estar pagando el 50% del salario de ellos va a ir para los impuestos. La manera que uno mira el futuro es negro. Y todo por las decisiones de ahora. ¿Qué hago yo así? ¡Qué tontería! Me subo en un púlpito a predicar, orar por nuestros gobernantes, y yo ni oro. Y comencé a orar por Obama. Y todavía oro por Obama. A veces molesto, pero oro por Obama. Y si usted está aquí y está en desacuerdo, es solamente un testimonio, hermano. Para gusto los sabores. No hay nada más hermoso que las iglesias. Más hermoso en las iglesias ver que seamos capaces de sentarnos juntos y alabar a Dios y poner a un lado nuestras tendencias. Muchos dicen, eso es un error. Yo he visto hermanos, iglesias, donde todo el mundo es republicano y ahí no hay ni un negro. He visto iglesias hispanas donde todo el mundo es demócrata y ahí como si el aborto fuera parte del mensaje de Dios. Cosas que uno ha visto y escuchado y uno se queda frío y dice, Dios mío, ¿dónde? ¿Están leyendo la misma Biblia que yo tengo? ¿No soy yo? ¿Qué está mal? Eso no es el ¿qué está mal? Digo esto como ejemplo porque a veces cuando no entendemos es mejor dejarlo así. No entiendo, pero es la voluntad de Dios y voy a orar y me voy a someter y voy a hacer y a continuar trabajando y a ser un buen ciudadano. ¿Saben por qué? Porque dice el pasaje. Porque esta es la voluntad de Dios. Dice que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Saben cuántos palabras allá afuera hablando más de las iglesias de Cristo? No por el mensaje del evangelio, sino por la manera en que vivimos los cristianos. Un pastor en una ocasión me dice en el seminario, ¿por qué no vamos a una clínica de aborto a dar con unos carteles? Y yo me decía, habla en serio. ¿Qué es eso? ¿Cómo dicen estos adolescentes? ¿Sí yo soy? No van a dudar. Claro que no voy a hacer eso. Yo voy a predicar. Si quieren, invitamos a la doctora de esta clínica en específico, la invitamos a cenar, le hablamos de Cristo, nos sentamos a la mesa, que ella vea la cara del cristianismo que ustedes nos dan. ¿Sí le dije? Yo no me uno a eso. Usted sabe por qué vivió esa experiencia, qué vivió esta doctora que la llevó a hacer eso, a apoyar los abortos y a hacer abortos. Vamos a darle el mensaje de Cristo, que conozca el amor. Eso que hablamos, pero que practicamos un poco.
bueno, no hablo más del tema. ¿Saben por qué yo pienso esto? Porque nosotros, dice el versículo 16, como libres, pero no como los que tienen la libertad, como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos. ¿Qué dice? De Dios. Hermanos, esto no es Sansón, como dije la semana pasada, esto no es David y Goliat, esto es carne fuerte, esta es doctrina fuerte, siervos de Dios. Si somos siervos de Dios, dejemos de bobear, de perder el tiempo en cosas vanas que no tienen sustancia y comencemos a vivir la verdadera libertad que Cristo tiene para nosotros, la libertad, y no olviden esto que voy a decir, la libertad que nos esclaviza a Cristo. Somos libres del pecado, pero esclavos de Cristo. Yo soy libre para hacer lo que yo quiera, no es verdad. Perdóneme, pero que crea que es libre no es verdad, es una mala interpretación de Gálatas. Usted no es libre, usted es un esclavo. ¿Sabe de qué? Esclavo de Cristo. ¿Y qué es lo que hace un esclavo? Tiene que hacer obligado lo que Cristo, lo que el Señor le mande, ¿sí o no? Y ahí que nosotros podemos entender, ya sé por qué el Señor nos manda amarnos. Y a veces no nos gusta, pero hay que hacerlo. ¿Verdad que uno ama a quien quiere? ¿Verdad que uno se sienta a conversar con la persona que le cae bien? Pero el Señor no es así. El Señor nos manda a uno a saludar a quienes. Qué duro es. Eso es lo que hace el Señor, todo lo echa a perder. Porque él no quiere que pensemos como el mundo. Y claro, es que Él no es de este mundo. Actuando como libres pero siervos. Déjame decir lo que he dicho para ver si lo quieren claro. Por cómo es este asunto de someterse, número uno, a toda institución, a todo, ¿ok? No haga selección, no piense, aquí sí, allá no, a este líder sí, a aquel no. Todos en Cristo. ¿Por qué? Para buen testimonio, versículo 15. Es el testimonio lo que está en juego. La voluntad de Dios, el testimonio, seguir a Cristo, la voluntad de Dios, que no estemos fuera de esa voluntad. Número 3, como libres pero siervos. Y número 4, ¿cómo es este número 4? Honrando a todos. Dice el versículo 17. Honrar, ¿cómo dice? A todos. ¿Les gusta ese texto? Esto es un sermón, pero si alguien conoce la historia lo puede decir, porque me gustaría si alguien me puede recordar. De niño yo escuché una historia, escuché a un tío mío, un evangelista, una vez hablando a nosotros, no me acuerdo cómo fue, mencionó un personaje de la historia que cada vez que veía a un niño él se detenía y lo saludaba. Tengo en la mente, no sé por qué, que era Abraham Lincoln, pero no puedo asegurarlo. Cuenta mi tío, el evangelista González Peña, me tenía a la mente que aquella persona casi que molestaba a los que caminaban con él. Porque un personaje político, alguien importante, y veía un niño, "How are you? ¿Cómo estás?" Y seguía y así, todos los niños lo querían. Y le preguntaron, alguien le preguntó a un periodista, parece que un periodista, tengo entendido, le preguntó por qué era así, eso desesperaba. Y yo le dije, usted nunca sabe si usted está saludando al futuro presidente de este país, de aquí a 30, 40 años. A veces no damos importancia a muchas personas. A veces no damos importancia a algunos que llegan a las iglesias. Aquí ha pasado, eso me doy cuenta. Uno de los problemas hispanos, latinos, el problema nuestro, es lo exciting que se ponen los cubanos con los otros cubanos y con otros no. Los puertorriqueños con otros puertorriqueños y con otros no. Los guatemaltecos con otros guatemaltecos, los hondureños con otros, los salvadoreños, no te puedo dejar fuera, está en la lista. Todo el mundo. Recuerdo cuando hablaba de Cuba con algunos amigos míos de adolescencia, y mirábamos a algunos soviéticos del ejército que pasaban y decían, no, si pudiéramos matarlos, con odio los mirábamos. Qué racistas son. Y espero que todos sean. Estoy haciendo lo mismo. El pobre rusito tiene 19 años, lo mandaron obligado al servicio militar acá. No tiene que estar aquí, lo mandaron obligado. Yo no pensando si pudiera matarlo. A veces nosotros odiamos
amar a los hermanos, temer a Dios, honrar al rey. Esto es un paquete ahí, un paquete curado. En el texto griego es bien hermoso leer todos estos párrafos. De buena primera, el apóstol Pedro incorpora estas 4 pequeñas cláusulas, llamamos. Las mete ahí, pum, 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 así como, Pedro, what's with you? Aló, ¿qué tú haces con estas líneas? Ay, que no quiere que se le olvide que cuando uno está sumiso, tema original del Padre. Cuando uno verdaderamente está en la voluntad de Dios, cuidando su testimonio, mostrando la voluntad de Dios así, en el amor, buscando, viviendo la verdadera libertad, que es estando sumisos a las autoridades y a todos, y sirviendo en la iglesia, ministrando. Luego ve eso como honrando a Dios. Es que tiene sentido en el párrafo al final. Uno se puede pensar, pero ¿por qué Pedro dice eso? Hay que honrar, hay que amar, hay que temer y hay que honrar a un rey. Piensen en esto, el apóstol Pedro dijo honrar al rey. Yo no estoy seguro, los comentaristas nadie está seguro a quién se refería. ¿Era al nieto de Herodes o al César? Cualquiera de los dos eran criminales. ¿Están conmigo lo que estoy diciendo? O sea, este es el nieto de que era rey, probablemente cuando nació Jesús. ¿Se piensa? Puede ser, algunos piensan que cuando el nieto estaba muerto y era otro. Pero cualquiera que sea, ahí no había un buen rey, no había rey. Rey es bueno. A veces yo me pongo a escuchar testimonios de nosotros, los cubanos, perdón, no me va a gustar algunos, pero del sufrimiento. ¿Cuál sufrimiento? A nosotros nos han crucificado todavía, como hicieron con nuestros primeros hermanos en Cristo en el primer siglo. Ni alumbraron la vía, las vías estas famosas, no la Vía Láctea, las vías famosas, Apia, con los cristianos, no con los criminales, con cristianos. Echaban brea y después le daban fuego. No, como quemaban a aquellos cristianos, como Nerón cuando quemó la ciudad. ¿Se acuerdan que decía en la historia que decía, mira mami, que decía a su mamá, mira qué linda la ciudad alumbrada? Cuando el Congreso se vio que fue el que la mandó a quemar, ¿saben lo que él dijo? No fui yo, fueron los seguidores de Cristo. Y entonces se desató una gran persecución por culpa de que el loco había quemado la ciudad de Roma. Claro, esa es la historia que ustedes no escuchan normalmente, porque no quieren decir cuánto sufren los cristianos, como no dicen cuánto sufren hoy en Somalia, en Nigeria, en Kuwait, en Irak, sí, en Irak también, en China, en Vietnam. China no la toquen porque se nos caen los negocios allí. No digan que hay pastores presos, no digan que hay iglesias donde todavía no pueden, si no están con la iglesia del gobierno de la izquierda y de los consejos ecuménicos, pues todavía no pueden adorar. No lo digan en público. Así está en Estados Unidos, pero es así. Yo sé esto de primera mano. Misioneros y pastores y hermanos. Todo el mundo protesta cuando le duele el dinero. Pero la Biblia no es así. Dice, honra a todos. Todos. Pobres y ricos, todos. Ama a los hermanos. Mira a los hermanos que están aquí. ¿Te amas a sus hermanos? Demuéstrelo, no se vaya a ver a millón. Salude. Salude. Sí. Teme a Dios. Temer a Dios. Ese es el secreto de qué. ¿Principio de qué? La sabiduría. Honra. Y en 3 minutos les voy a dar un punto más. Díganme. Si no lo dicen, cojo 15 minutos. Vamos a someternos a dificultades, a situaciones difíciles. ¿Quién quiere hacer eso? Nosotros nos sometemos, punto 2, a las personas difíciles. La Biblia nos enseña a sobrellevar los unos. Vamos a hablar claro. Usted se sobrelleva los unos a los otros. Muchos te descansó y ahí se está escuchando. ¿Qué más evidencia? Y yo también puedo decir que estoy aquí predicando. Y otros dirán, estoy mirando a fulano, no lo soporto. Pero la Biblia dice sobrellevaos. Esto es interesante. Esto nos dice claramente, podemos interpretarlo claramente,
que los problemas nunca se van a ir y que hay que aprender a lidiar con los hermanos y hermanas en Cristo hasta que Cristo llegue por su iglesia. Hay que sobrellevarnos. ¿Está conmigo lo que digo? Dice el pasaje. Versículo 18. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. No solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles. Hermano, aquí nadie es un esclavo o un siervo. Esto puede ser para un siervo, un esclavo de verdad, comprado, o alguien que se haya vendido por él mismo, por su deseo, para pagar sus deudas a alguien. Ok, yo voy a ser tu esclavo por 5 o 10 años, o por toda la vida, solamente no me cobres más las deudas, ni se las cobra a mis hijos, que ellos puedan vivir en paz. Yo voy a estar todo el tiempo de mi vida aquí en tu casa. O sea, era así mismo, era una manera de esclavitud que hacía estas dos, la hacían. Que por cierto, la ley condenaba eso, se hacía, pero Dios la condenaba. Porque siempre están los que abusan de otros. Siempre están los hermanos que abusan de otros. Sí, siempre están los hermanos que, por ejemplo, hablan, vamos a construir, a reparar, pero a la hora de hacer el trabajo no aparecen. ¿Están conmigo? Porque la Biblia hay que leerla, pero hay que aplicarla. A veces hay hermanos que tratan a los demás como esclavos, como sus siervos. Y nosotros lo hacemos por Cristo, pero no tenemos por qué hacer toda la labor, porque aquí esclavos somos todos. Esclavos de Cristo. No lo olvidemos. Ese es el pasaje, versículo 18. Quiero que miren la expresión otra vez. Criados, están sujetos con todo respeto. Respeto. Había una muchachita en la escuela de mi hermana que decía, respeta para que te respete. Hablaba así. Una muchachita de Colombia y cómica. Con ella nadie se metía. Oh. Y todos queríamos estar al lado de ella, era más brava que los varones. A la hora de pelear, ella se la brava. Respetan para que te respeten. Hermano, respeta para que te respeten. Esto habla a los amos y todo eso, pero es para nosotros también. ¿Y saben por qué? Porque dice 19, porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, subraye eso. ¿Por qué es que nosotros hacemos esto de someternos? ¿Saben por qué? Por nuestra conciencia delante de Dios. ¿Cómo se siente usted? ¿Cómo se siente usted en la iglesia cuando usted tiene una conciencia sana? Usted va a decir verdaderamente, bueno, mí mismo, ¿estás haciendo esto o no estás haciendo aquello? Mí mismo, déjame hablar contigo. ¿Qué? Quiero hablar con usted. Si usted todavía no puede ver exactamente dónde está usted, pídeselo a Dios. Sí, Señor, muéstrame dónde estoy. Que nosotros a veces no sabemos dónde estamos, cuán mal estamos. Si estamos bien, lo vemos enseguida, pero a veces no estamos bien, estamos mal. ¿Cómo está usted? ¿Usted está sumiso a Cristo? El que no se somete a Cristo no puede estar sumiso a nada. ¿Y cuál es el ejemplo máximo? Cristo. Y es aquí donde viene la gracia de Cristo. Y con esto terminamos ese versículo 20. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abogados? Y lo soportáis. O sea, cuando lo castigan a usted, te botaron del trabajo por robar. Lo hicieron por Cristo. Una vez escuché una historia, era niño, escuché de reojo. Todo el mundo chiquito. Hay que tener cuidado que uno cuenta las historias. Yo escuché de reojo. Y ahí me habían botado de la escuela, de una escuela de medicina. Y mi papá fue para allá porque me había un pastor que tenían que llamar a la policía por las ovejas. ¿Ok? No, esta es oveja mía. Está abogado, no, que yo soy pastor de él y punto. Traigan del partido, pero yo soy su pastor y punto. Se le apareció en la escuela a alguien que habían votado, porque supuestamente había un problema de educación y decía algo de por Cristo. No, parece que es el que se había hecho un fraude. Y no es por Cristo. A veces que nosotros echamos las cosas, es por Cristo que estoy sufriendo, no es por cabezón. Es por Cristo que mi esposo no se convierte. No es por el pasaje que decía, usted no está sumiso, usted no escucha a su esposo. Él no conoce todavía el amor del Señor visto a través de usted. No piense que usted es una santa y usted solamente cocina.
cocinar puede cualquiera. ¿Okay? Right. El que no sabe cocinar con una revista selecciones, estas chiquititas que ponen ahí al lado del poli, que están buenas, yo las miro para aprender a cocinar, nunca aprendo, soy lo más cafre para eso. Pero me entretiene lo que hago la cola, es mejor que mirar a las mujeres desnudas que están en las otras revistas. Y entonces veo, wow, por lo menos se me hace la boca agua, mira este pancito, mira, no me lo dejes, ay, ¿cómo puedo comer esto sin que me descubran? La presión. Y uno se pone a soñar con esas comidas. Hermana, usted puede aprender a cocinar fácil, ¿verdad? Pero si usted no respeta a su marido, no piensa en coñar eso. Hijos, si ustedes no respetan a sus padres y demuestran el amor de Dios, tampoco. El amor de Dios es más que palabras. Están los otros párrafos. Sea sumiso. Piensen que los problemas serios están por la falta por los problemas sexuales, no en los matrimonios, están porque hay mujeres que quieren llevar los pantalones y hay hombres a veces que son abusadores. Se les olvida que este pasaje dice que las mujeres son un vaso más frágil, versículo 7. De la manera latina. Aquí ando yo, tú no piensas, cállate la boca allá. Y después está en el público, mami, qué linda eres. Van a orar y le ponen la mano por encima y uno sabe de eso. Controla mi lengua, Señor, que no se me vaya. Eso no es esas cosas. Ustedes saben que en las iglesias hispanas hay también abuso doméstico, violencia doméstica, lo hay. Son tabú, eso no se dice en público, sí lo decimos, hay violencia doméstica, hay cristianos que abren la boca para decir la palabra M y todas las palabras que es posible a sus familias y luego están adorando al Señor. Y no sé qué pasa, que mi hijo no se convierte. Sométete a Cristo. Somete tu lengua a Cristo. Trata a tu esposa. Hermanos, les he dado una pastilla, algo compacto de este pasaje. Pero si nosotros vivimos esta pequeña cápsula, vamos a vivir mejores, vamos a vivir más felices, porque la semana pasada hablamos de la abstención. Si nos abstenemos de los deseos carnales que batallan contra nuestra alma, nuestra vida, vamos a ser más felices. Si nos sometemos a Cristo a través de la voluntad de Dios, cosas que están en la palabra de Dios bien claras, que no hay que estar buscando ni siquiera un pastor para que lo explique, está bien claro, hay cosas ahí que claritas. En nombre de Dios, si nos sometemos aún en los momentos difíciles, honrando, amando, sirviendo, ministrando, la palabra de Dios nos garantiza que nuestra vida va a ser superior a lo que nosotros somos, porque vamos a encontrarnos viviendo como lo que el apóstol Pedro nos dice al principio, como elegidos de Dios. Quiera Dios que tengamos esto. Nación santa, pueblo santo, ustedes son pueblo adquirido por Dios. Amén.
Señor, te alabamos y damos gracias en este día, porque tú viniste a la tierra para darnos salvación y vida. Te damos gracias, Señor, por tu palabra expuesta en esta mañana, y te pedimos que nos ayudes, Señor, a entender qué significa someternos unos a otros. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a reprimir a aquellos que andan mal sin deteriorar la dignidad humana. Que nos permita, Señor, no aprobar lo que otros hacen, pero sin embargo, Señor, amarles como tú nos has amado a nosotros. Te pedimos que nos enseñes a vivir, Señor, como siervos, pero libres. Libres de hacer, Señor, aquello que te agrada a ti y dignifica nuestras relaciones humanas. Y ahora, que el amor de Dios, nuestro Padre Celestial, y la gracia suficiente de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y la consolación y el poder del Espíritu Santo para vivir en la vida cristiana en victoria, sean con todos nosotros y con todo el pueblo de Dios, desde ahora y hasta siempre. Amén. Hermanos, yo no he podido hablar con la célula de oración para esta semana, pero van a tener la célula de oración en el templo otra vez, me perdonen. Hay que hacer ese cambio por el ensayo. No hace falta que caminen la extra milla conmigo esta semana para que puedan participar los del coro, los jóvenes, etc. Son las dos células que van a venir aquí mientras está el ensayo. Es más fácil para yo así poder ayudar. Perdónenme, esto es de última hora, pero necesito que sean flexibles en esta semana.